Bueno, entonces en el video anterior habíamos hablado de qué es un ESC, para qué nos sirve. Nos sirve como interfaz para conectar la batería y el motor, que nos entregan un voltaje constante a una corriente alterna. También estas conexiones se dan por positivo y negativo de la batería y los tres cables que son indistintos que se conectan a la ESC. Sin embargo, el ESC, la mayoría de ESC, bueno, en realidad depende del ESC, tienen tres cables. Habíamos visto que las señales de control son señales que van en serie y las señales que van en serie pueden ir por un solo cablecito. Pero entonces, nosotros ¿para qué necesitamos tres cables más? Dos. Entonces, nosotros ¿para qué necesitamos dos cables más? Pues bien, esos dos cables más son el objetivo de este video. Estos dos cables más van a ir conectados a una cosa que se llama el BEC. Y este BEC está adentro del ESC en la mayoría de los ESCs. Luego, estamos todavía en la sección del ESC. Veamos entonces qué es el BEC. El BEC, por sus siglas en inglés, traduce Battery Eliminator Circuit. Es un circuito eliminador de baterías. Y ese es el nombre cheto de un simple regulador de voltaje. Bueno, aunque hay reguladores de voltajes a reguladores de voltajes. El BEC lo que hace es eliminar la necesidad de usar múltiples baterías a distintos voltajes. Supongamos entonces que yo tengo una batería de 3S que nos da 11.1 voltios. Y también tengo unos dispositivos o unos sensores o unas cámaras dentro de mi dron que me funcionan a 5 voltios. Y por allá tengo otro dispositivo que me funciona a 3.3 voltios. Yo todo eso lo tendría que conectar a una fuente de poder. Claro, pero es que yo esta fuente de poder no la puedo conectar directamente de esta, ni tampoco la puedo conectar directamente de esta, porque los voltajes no son compatibles. ¿Por qué no son compatibles los voltajes? Los voltajes no son compatibles por la ley de Ohm. Otra vez volvemos a la ley de Ohm. Voltaje es igual a I por R. Si nosotros despejamos la I de esta ecuación, nos queda que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Pero es que claro, los circuitos que están acá adentro ya están determinados para funcionar a este voltaje. Si nosotros le subimos este voltaje a 11.1 voltios, esta corriente se nos va a subir. Y si se nos sube la corriente, se nos va a quemar el dispositivo. Entonces, ¿qué hacer con este problema sin necesidad de acudir a otra batería? Pues bien, para eso se tiene el BEC. El BEC lo que va a hacer es cortarnos aquí y servirnos de interfaz. Por acá le llegan 11.1 voltios y por acá nos va a acoplar esos voltajes a 3.3 voltios o a 5 voltios. Eso depende mucho del BEC y de lo que necesitemos. Por lo general sacan entre 5 y 6 voltios, que son el voltaje regulado que hemos visto que tienen en la salida del ESC. Ahora bien, ¿yo cómo hago para hacer esos circuitos y cómo son esos circuitos por dentro? Pues les voy a mostrar los circuitos, pero no se asusten que eso ya lo venden hecho. Estos son dos circuitos electrónicos básicos de regulación de voltaje que nos muestran lo siguiente. Nos muestra que tenemos por medio de un arreglo de resistencias y un arreglo de capacitores podemos generar una salida regulada acá. Esta salida regulada de acá va a depender de los valores de este arreglo de resistencias. Por otro lado, si nosotros queremos hacer un circuito de voltaje regulado, lo que podemos hacer es colocarle acá un trimmer o un potenciómetro y él va a ir cambiando el voltaje a medida que le va llegando un voltaje continuo. Ahora, este tipo de reguladores de voltaje son reguladores de voltaje lineales o se conocen como Linear BEC o LBEC. La ventaja de estos LBEC es que su construcción electrónica
es muy simple y es sencilla. Como ustedes pueden observar, es un arreglo de resistencias de capacitores y ya salió. La desventaja es que no son eficientes transformando la energía. Eso quiere decir que esto se calienta y se calienta bastante. Entonces, como ya hemos visto, el calor que desprenden estos aparatos viene del desperdicio de energía que no se alcanzó a pasar al otro lado. Eso nos genera un problema porque nos va a gastar energía que nosotros necesitamos de la batería para mantener la mayor parte del tiempo en vuelo nuestro dron. Sin embargo, este problema hace mucho tiempo se solucionó y existen los UEC o Universal Battery Eliminator Circuit, que son reguladores de voltaje, pero esta vez son switcheados. Estos sistemas switcheados permiten una mayor eficiencia del paso de energía que hay en la batería a el paso de energía al otro lado, resaltando que se gastan menos cargas de la batería para lograr el voltaje esperado a la salida. Por lo general, estos UEC se utilizan cuando el ESC no tiene un BEC o cuando se necesita un sistema de poder aparte. También es más eficiente por su sistema switchado, permite dar mucho más corriente que el LVEC y es capaz de conectarse a la batería directamente. En el mercado los UEC se pueden encontrar de esta forma. Y obsérvese que tenemos una corriente continua, tenemos una corriente de ráfaga, un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Pues bien, ahora cuando nos conviene usar un UEC o un LVEC, pues veamos algunas ventajas y desventajas de los reguladores lineales a los reguladores switcheados. Los reguladores lineales, como ya los he dicho, son más simples y por ser más simples son más baratos y son los más usados. Mientras que los reguladores switcheados son más complejos y son más caros. Claro, su complejidad se basa en el que tienen que tener un sistema de control que abra y cierre el switch para que nos entregue ese corriente y ese voltaje determinado. Por otro lado, los reguladores lineales reducen el voltaje de la batería al nivel apropiado. El problema es que el sobrante de ese voltaje se convierte en calor. Por otro lado, los switcheados reducen el voltaje de la batería en modo de un switch, lo cual lo hace mucho más eficiente. Los LVEC consumen gran parte de la carga disponible. ¿Y por qué consumen gran parte de la carga disponible? Esto va en consonancia a lo que hemos hablado anteriormente, porque gran parte de esa carga se nos convierte en calor al ser lineales. Por otro lado, los SVEC o reguladores switchados permiten manejar voltajes y corrientes de mejor manera. Los LVEC tienen la característica de que a mayor voltaje de entrada va a ser mayor potencia gastada y va a haber una menor corriente remanente para el receptor, mientras que los SVEC son más eficientes y su eficiencia ronda alrededor del 85%. Un gran problema de los LVEC en contraste con los SVEC es que esto se calienta mucho y al calentarse tanto pueden causar un apagón general o un daño o una caída de voltaje, lo cual afecta directamente a todo el sistema, no solamente el receptor, sino que afecta a la parte de alimentación de la tarjeta del controlador de vuelo, causando inestabilidades y hasta que el dron se nos caiga. Y una desventaja de los SVEC en comparación con los LVEC tiene que ver que al ser switcheado nos genera un rizado en la salida de voltaje. Y ese rizado nosotros no lo queremos porque no nos va a dar una referencia de voltaje específico y continuo. Sin embargo, ese rizado se puede eliminar o se puede atenuar con un capacitor que se coloca a la salida de estos reguladores. Observemos bien esta tabla. Esta tabla nos dice lo siguiente. Hace una comparación entre los LVEC y los SVEC con diferentes tipos de baterías. Tenemos baterías 2S tipo LiPo de 7.4 voltios, 3S de 11.1 voltios y 4S de 14.8 voltios para cada uno de los reguladores. Ahora bien, nosotros queremos una potencia de salida de nuestros reguladores de 5 vatios. Recordemos que la potencia se calcula
como el voltaje por la corriente. Luego, queremos 5 volts de alimentación a una corriente de 1 amperio. Para todos tenemos 5 volts por 1 amperio, 5 vatios. 5 volts por 1 amperio, 5 vatios. 5 volts por 1 amperio, 5 vatios. Y lo mismo para el SVEC. Observemos entonces que la salida de la corriente de los reguladores tiene que ser sí o sí 1 amperio para todos ellos. Sin embargo, cuando nosotros ponemos a funcionar los dispositivos, el LVEC me va a dar una entrada de 1 amperio de corriente que me lo va a pasar a la salida. Pero eso no pasa con el SVEC. Lo que pasa con el SVEC es que me la va a regular. Por lo menos, este es de 1 amperio y este es de 0.79 amperes. Y en la 4S me llega hasta los 400 miliamperios. Si nosotros calculamos la potencia de entrada que se está consumiendo por parte de los reguladores en la batería, vamos a ver que la batería por lo menos de 2S, que tiene 7.4 volts, hacemos la multiplicación, 7.4 volts por 1 amperio nos va a dar 7.4 vatios. Y así sucesivamente lo podemos ir haciendo. Sin embargo, cuando nosotros calculamos la potencia necesitada por el SVEC en las baterías, notamos que como la corriente cae, nuestra potencia total no va a ser tan alta, o sea, la potencia consumida no va a ser tan alta. Ahora, ¿cómo calculamos la eficiencia? La eficiencia se calcula la salida sobre la entrada. Ahora, por otro lado, tenemos estas potencias de entrada y esta potencia que tenemos de salida, tanto para el LVEC como para el SVEC. Entonces podemos notar que a mayor voltaje en el LVEC hay una mayor potencia gastada. Eso significa que la eficiencia va a ser mucho menor, mientras que a mayor voltaje la potencia gastada se va a permanecer constante para los circuitos SVEC. La eficiencia entonces la vamos a calcular como la potencia de salida sobre la potencia de entrada por 100 y vamos a notar que la eficiencia de los SVEC es mucho mayor a la eficiencia de los LVEC. Si nosotros tenemos baterías con muchas celdas y vamos a hacer una reducción de voltaje a 5 voltios, hay que tener cuidado porque la eficiencia va a decaer mucho. Y entonces, si esta eficiencia decae mucho, ¿a dónde se nos está yendo el resto de energía en el LVEC? Pues claro, se nos está yendo es en calor, se nos está convirtiendo todo eso en calor que de algún modo tenemos que refrigerar. Entonces, para hacer una conclusión, tenemos que a medida de que crece, esta flechita va así hacia abajo, a medida de que crece el número de celdas, luego crece el voltaje de las baterías, nos va a decrecer la eficiencia. Sin embargo, a medida de que crece el voltaje de las baterías en los reguladores switcheados, la eficiencia se va a mantener constante. Es más, yo en un regulador switcheado preferiría tener mayor voltaje porque la corriente que me va a consumir el circuito va a ser mucho menor. Espero entonces que esto les haya quedado claro y que puedan tener un mayor conocimiento acerca de este tipo de dispositivos. Como notas al usuario, tenemos los BEC tienen una corriente máxima para la energía suministrada en el receptor. Si hay muchos terminales conectados a él, se puede exceder el suministro de la corriente y causar una condición de bajo voltaje en el receptor. Incluso si hay una optimización electrónica entre la interfaz del ESC, el motor batería, puede haber corrientes de ráfaga y corrientes muy altas debido a cargas muy pesadas durante el vuelo y también debido a las resistencias que genera el viento y hacer que un dron que se opera muy bien en tierra falle porque hay mucha turbulencia arriba. Ahora bien, ¿yo cómo hago para escoger mi BEC? Te invito a que pares el video, lo pienses y nos vemos en un momentico. Pues bien, para elegir un BEC adecuado hay que seguir dos pasos principales.
Primero hay que verificar la corriente máxima de salida del BEC, que ya la hemos visto, de su ESC, si está interno en el ESC, y esto debe estar en las especificaciones y en la documentación. Y a partir de ahí hay que empezar a restar todas las especificaciones de consumo máxima de nuestros componentes que van a utilizar ese BEC. Por ejemplo, empezar a restar la corriente máxima que usa el servo, la corriente de la iluminación, la corriente del receptor, la corriente del flight controller. Y a partir de ahí, si esa resta da positiva, es que ese BEC nos va a funcionar. Otra forma de hacerlo no es restar esas corrientes, sino sumar todas esas corrientes. Y si vamos a comprar un BEC, la especificación de ese BEC tiene que ser mayor a la suma de corrientes especificadas por nosotros. Ahora, no basta con que sea mucho mayor, porque no queremos matar una mosca con un cañón. Puede ser mayor, pero en su medida, un 30%, hasta un 40% mayor estaría bien para nuestro proyecto. Pero aquí a mí me surge una duda, y es ¿en dónde coloco los BEC? Paremos el video nuevamente y pensemos un momento en dónde es que vamos a colocar esos BEC. Hola, ¿ya lo pensaste? Pues bien, esos BEC deberían de colocarse alejados de la batería, del controlador de vuelo y muy cerca a las propelas, aunque siempre no tiene que ser así. ¿Y por qué les digo eso? Bueno, yo les digo eso, es que si colocamos los BEC cerca a las baterías, se nos van a calentar y nosotros queremos que nuestra batería siempre esté refrigerada. Por otro lado, al manejar tanta corriente, esos BEC o esos reguladores nos van a generar campos electromagnéticos que pueden inducir errores en la tarjeta controladora y en la tarjeta de recepción que no queremos. Y por otro lado, mi consejo es que estén cerca de las propelas, ya que las propelas aceleran una masa de aire hacia abajo, enfriando o refrigerando directamente los BEC. Por otro lado, si yo tengo ya mi ESC, pero entonces me enamoré de los SBEC y ya no quiero usar los LBEC, yo lo puedo hacer. El problema es que hay que tener cuidado en no usar los dos al mismo tiempo. O lo que se puede hacer es usar tierras comunes teniendo en cuenta ese riesgo. Por el momento, mi recomendación es que si van a usar un SBEC, lo utilicen solo y no utilicen el LBEC. O al contrario, si van a utilizar el LBEC, lo utilicen solo y no utilicen un SBEC para que no haya dificultades de voltaje. Para terminar, nosotros tenemos distintos tipos de ESC, de BEC, de LBEC y de UBEC. Los que vimos en esta sección están dedicados solamente a un motor. Entonces, si nosotros tenemos un cuadricóptero, tendríamos que utilizar 4 de estos o 4 de estos. Sin embargo, en el mercado ya vienen ESCs, como lo ven acá, que nos suplen los 4 motores. Estos ESC son mucho más robustos y la ventaja es que son mucho más pequeños, lo que nos va a disminuir el peso del dron. Hay varias cosas en el mercado que ustedes pueden analizar y pueden escoger para que no se queden siempre con lo mismo. Como siempre, espero que hayan aprendido mucho de esta sección del ESC y nos vemos en la próxima sesión. Que estén bien. Chao.